Vamos a exponer ahora la idea de espacio antropológico. Primero conviene, creo yo, comenzar con unas palabras relativas a esta expresión que puede sonar un poco rara al que no está acostumbrado, de la combinación de espacio y antropológico. Porque espacio, claro, es un término que generalmente se asocia a la geometría. Espacio se asocia a la geometría. Y decía, por ejemplo, Maurice Schlick, el fundador del Círculo de Viena, que del espacio no se puede decir nada más que geométricamente. Por tanto, claro, si seguimos la recomendación de Maurice Schlick, espacio antropológico sería un sinsentido, una metáfora, sería quizá querer aplicar conceptos geométricos a lugares que no lo son, etcétera, etcétera. Por eso es conveniente un poco, comenzar tranquilizando, ¿verdad?, o salvando objeciones de muchas personas que se extrañen ante la expresión espacio antropológico. Pues un poco analizando brevísimamente, porque el asunto naturalmente es muy amplio, analizando qué es espacio, qué entendemos por espacio, y cómo esta idea de espacio incluso pues reduce al concepto geométrico de espacio. Es decir, el espacio geométrico es un caso particular del espacio tal como vamos a hablar. Bueno, espacio, evidentemente, pues lo que todo el mundo entiende, pues yo creo en la época moderna o contemporánea, espacio es el espacio cósmico, el espacio físico. Se habla de naves espaciales, se habla de el espacio cósmico, se habla de cosmonautas, es decir, que espacio alude inmediatamente al espacio físico como algo envolvente. Ese espacio físico, ¿cómo se entiende? Pues lo entendemos generalmente, todo el mundo, yo creo, todo el mundo, pues como una especie de continente vacío, un receptáculo en principio sin límites, ilimitado, lo cual no es lo mismo que infinito, ¿verdad? Esta distinción, porque ya sabemos que está establecida por Einstein, es decir, que no es lo mismo el espacio ilimitado que el espacio infinito. Y este espacio, la imagen seguramente que tenemos más próxima de él, porque ha sido canonizada por la ciencia mecánica, es el espacio absoluto de Newton, sencillamente. El espacio absoluto de Newton, que es un espacio isótropo, que es un espacio amorfo, probablemente sin formas, no tiene direcciones ninguna, es completamente un espacio vacío. Por lo tanto, un espacio formal, es una pura forma. Es la misma idea de espacio que recogió Kant, que le llamó precisamente así, una forma a priori de la sensibilidad, y por lo tanto esta es la idea de espacio, creo que se ha extendido en toda nuestra cultura. Es más, Spengler, en La decadencia de Occidente, pues que cuando distingue las diferentes culturas, entre las características de la cultura nuestra, lo que él llama cultura fáustica, pues considera precisamente el espacio. Dice que lo característico de la cultura fáustica es el espacio infinito, un espacio infinito que, la diferencia, por ejemplo, de sin límites o ilimitado, bueno, Spengler no distingue como naturalista esta distinción, pero un espacio infinito ilimitado, a diferencia, por ejemplo, de la cultura egipcia, según él, que es un espacio lineal, el espacio infinito sería tridimensional, a diferencia de la cultura griega, en donde el espacio sería finito, precisamente por la aversión que tenían los griegos y prácticamente Aristóteles al infinito. El espacio tiene que ser finito y el mundo es finito, porque si no, no habría mundo, no habría unidad entre sus partes, etcétera. Bueno, total, que este espacio que se suele llamar espacio newtoniano, es físico, espacio absoluto. ¿Absoluto por qué? Porque está retirado de toda relación con cualquier cosa. Es decir, el espacio es totalmente vacío, esa es la cuestión. El espacio es vacío y entonces es absoluto por eso, porque no depende de nada. Sería un receptáculo en cierto modo formal, Kant, o bien, y ahí está la parte interesante de Newton, o bien sería el propio Dios, sería la propia presencia física de Dios, como dice el propio Newton en la óptica, cuestión 31 me parece. Pues allí el espacio es el sensorio de Dios, por tanto es absoluto, porque Dios es absoluto. De manera que la idea de este espacio es la que, retirándole, porque este espacio va siempre ligado, cuando es cósmico, al tiempo, el espacio-tiempo de Minkowski. Cuando le retiramos el tiempo y dejamos el espacio absoluto puro,
pues entonces estamos con lo que se llama espacio geométrico. Concedo también, pues, muy incorrecto, porque precisamente, y aquí empezamos a entrar ya en la cuestión, porque precisamente el espacio de los geómetras, pues no es el espacio absoluto precisamente de Newton, que es un concepto muy peculiar y muy particular de espacio. El espacio de los geómetras primero es muy variado, porque hay espacios de una dimensión, espacio como la línea, espacio de 2 dimensiones, el plano, espacio de 3 dimensiones, el sólido, espacios de 9 dimensiones, espacios de Hilbert, es decir, hay multitud de tipos de espacios. Y el que más nos interesa, el que más me interesa aquí subrayar es el espacio vectorial, los espacios vectoriales. ¿Por qué? Porque los espacios vectoriales ya contienen inmediatamente direcciones, ya son direccionales, ya no son amorfos. De forma que incluso el concepto de espacio escalar geométrico, pues es un caso particular de espacio vectorial cuando los vectores se neutralizan. De manera que entonces la idea de espacio geométrico ya empezamos a ver que no es tan absoluta como parecía con respecto al espacio de Newton, por ejemplo, porque estas direcciones resulta que solamente tienen sentido de un modo u otro con relación a operaciones del hombre. Es decir, es un espacio antrópico, por tanto, un espacio antrópico utilizado aquí en el sentido que estos últimos años se utilizan los físicos a cuenta del llamado principio antrópico. Es decir, antrópico no quiere decir aquí, por tanto, que sea un espacio antropológico. Es distinto. Antrópico quiere decir que tiene relación con el hombre, con los hombres. Y entonces este espacio antrópico resulta que está mucho más cerca de lo que, al parecer, porque aquí hay discusiones infinitas entre los lingüistas y los filólogos, entre la etimología, el origen etimológico del concepto de espacio. Espacio es un término español, claro, muy antiguo, me parece que es el Cantar del Cid, en el primer lugar donde aparece, pero que viene del latín spatium, y que a su vez, según intérpretes, Mellé, por ejemplo, Mommsen, pues tendría que ver con una palabra del griego dórico que se llama spadium, que a su vez tendría que ver con stadium, de manera que el espacio empieza a ser un estadio, más o menos, es decir, un campo para correr, que es el sentido original español. Entonces, espacio sería un campo para correr, a su vez algunos lo asocian espacio con, por lo tanto, algo finito, manejable y que está abierto, que sirve para correr, que está vacío, que no tiene obstáculos, ¿no? Lo cual también se conecta muy bien con otra teoría que hay sobre el origen de la palabra spatium, que la vincula con la palabra pateo, que es estar patente, frente al ateo, que es estar latente. O sea que entonces espacio empieza ya a darnos la imagen originaria de una entidad, pues más o menos no es amorfa, que es antrópica, que tiene direcciones, que está rodeando al hombre de algún modo, o que el hombre interviene en él, porque si no tendría dirección, no habría ni derecha, ni izquierda, ni arriba, ni abajo. Es decir, había vectores, en una palabra, y entonces la idea de espacio pues empieza a tener que organizarse de otro modo, que es como nos interesa a nosotros, como natural, que es la idea de espacio como una multiplicidad de partes, ¿verdad?, cuya totalización es muy problemática, una multiplicidad de partes, pero de partes atributivas, es decir, de partes atributivas. Precisamente cuando Kant este concepto lo utiliza Kant así, con toda precisión, cuando dice que el espacio no es un concepto, y Kant por concepto viene a entender por las categorías, lo que llamamos nosotros conceptos distributivos. Kant dice que el concepto no es un concepto del espacio, sino que es una forma a priori de la sensibilidad, y esto prácticamente equivale, o esto es un caso especial de las totalidades atributivas, es decir, donde las partes están contiguas unas con otras, la famosa expresión de partes extrapartes clásica, y en donde estas partes están unas fuera de otras, pero formando una justaposición, diríamos, hasta el punto de que la relación con esas partes se considera, por otra parte, según otras doctrinas,
pues como artificial, porque habría un espacio continuo, el continuo, lo que se llama el continuo espacial, ¿verdad? El continuo espacial con las propiedades de la densidad, etcétera, etcétera. Propiedades matemáticas muy estudiadas que aquí no hace falta subrayar, pero sí es importante, ya con esto terminamos estas indicaciones preliminares, sí el espacio implica multiplicidad de partes, pero organizadas, y aquí viene la cuestión, organizadas en cadenas de concatenación relativamente independientes unas de otras. Esto es lo que se expresa geométricamente con las cadenas ortogonales. Si el espacio, entonces, cualquier espacio tiene dos ejes, tres ejes, etcétera, que forman parte del mismo espacio, esto es esencial, es decir, los ejes no son sobreañadidos al espacio, sino que forman parte de un espacio de puntos, por ejemplo, un espacio punteado, pues los ejes de ese espacio, donde se establecen las coordenadas, están formados por los propios puntos que constituyen el espacio, es decir, no son sobreañadidos fuera. Y entonces, este espacio, de cualquier tipo que sea, pues requiere una serie de dimensiones, determinadas dimensiones. Ya digo, los geometras precisamente han ayudado en este sentido, de manera que las ideas centrales yo creo que se pueden expresar de este modo: reconstruir la idea de espacio en general para luego aplicarlo al espacio geométrico, al espacio antropológico, y mostrar de pasada cómo el espacio geométrico es un caso particular de este concepto más bien de carácter lógico-material. Es una multiplicidad de partes que están formando un todo atributivo. Estas partes están concatenadas unas con otras, pero no todas con todas, es decir, el espacio es una simple que, esta es la idea filosóficamente más aproximada, es una simple que, donde no todo está ligado con todo, esa es la idea central, pero donde tampoco nada está ligado con nada, es decir, que está totalmente disuelto unas cosas con otras, no, hay algo está ligado con algo y algo que no está ligado con algo. Y entonces esto es lo que se expresa, me parece que lo decíamos antes, lo que se expresa geométricamente en los espacios tridimensionales, por ejemplo, con la ortogonalidad de los ejes. Las líneas ortogonales parece que son independientes, pues porque los cosenos son cero, etcétera. Y entonces la idea de espacio implica esta simple que. Entonces resulta que los espacios geométricos son un caso particular de simple que, y no al revés. Bien. Con esto pues ya podemos un poco pisar más firme cuando intentamos exponer la idea de un espacio antropológico. Es decir, ¿por qué un espacio antropológico? ¿Qué es esto de un espacio antropológico? Ya por de pronto vemos que no se trata de una metáfora geométrica, ni mucho menos. De una metáfora se trata de otra cosa distinta, vamos a ver lo que es. La idea de espacio antropológico pues tiene que ver principalmente con cuestiones de carácter general relativas a la antropología. Son asuntos que están prácticamente en mantillas, que están tratados, que se ejercitan muchas ideas, pero prácticamente los presupuestos de los antropólogos teóricos o ejercitando sus teorías, ¿verdad?, están completamente en mantillas. Entonces una cosa, se podría decir que es escandalosa la situación en cómo está, totalmente escandalosa. Hasta el punto que muchos antropólogos, y lo he debatido con ellos, tiene ocasión de debatir, pues ni siquiera tienen los problemas. Luego sí, al cabo del rato se dan cuenta, pero en fin, que la situación es realmente escandalosa, hay que decirlo con todas las palabras. La primera cuestión, la primera idea que hay que introducir, yo creo, previa al espacio antropológico, es la de material antropológico. La segunda idea es la de campo antropológico y la otra es la de espacio. O sea que son tres ideas realmente distintas de carácter noseológico. Bien. Un campo, empezando por campo antropológico. Un campo antropológico es simplemente la idea de campo, de cualquier ciencia, el campo geométrico, el campo termodinámico, el campo biológico, pues aplicada a la antropología. Suponiendo que la antropología sea una ciencia, o suponiendo, pues tiene que tener un campo. Dentro de la teoría del cierre categorial, las ciencias no tienen objeto, tienen campo. Es decir, el campo es precisamente un concepto noseológico que está precisamente destinado a eliminar la idea de objeto. Es decir, por ejemplo, la biología tiene por objeto la vida y yo qué sé, y la física tiene por objeto la materia. Claro, eso no es decir absolutamente nada, porque además no es la estructura noseológica del campo. El campo lo concebimos como un conjunto de clases, un conjunto de elementos enclasados con relaciones entre ellas, de forma que se puedan hacer operaciones
componer términos de clases diferentes. Por eso tienen que ser varias clases, porque si no, las operaciones no podrían construirse. Con una clase única no haría más que tautologías. Dicho de otra manera, aquí se ve que el concepto de campo vuelve otra vez a reproducir la idea de espacio de algún modo, aplicado realmente a un campo no geológico. Ahora bien, material antropológico es un concepto ligeramente distinto, aunque muy vinculado. La idea más rápida de material antropológico podría darse así: es todo aquello que aparece en un museo de antropología. Es un despiece de objetos, ¿verdad?, dados en la paleontología, en la prehistoria, en la sociología, que se pueden encontrar en un museo, ¿verdad?, en un museo de prehistoria, en un museo etnológico o lo que fuera. Y la idea de material sirve para delimitar aquellas partes del campo, aquellas partes del campo que se deben considerar como teniendo relación con la antropología, y aquellas que no. Entonces, como se ve, la idea de material está destinada precisamente a desalojar el concepto común de que el objeto de la antropología es el hombre, ¿verdad?, que es la exposición literal de la etimología. Antropología, ¿cuál es el objeto de la antropología? El hombre. Claro, semejante definición es completamente ridícula, a mi juicio, porque el hombre no puedes considerarlo como objeto de la antropología, primero porque también el hombre es objeto de la física, es objeto de la zoología. Y entonces, si el hombre, es que cuando hablamos del hombre como objeto de antropología entendemos el hombre ¿qué? ¿El hombre qué? Entonces, simplemente estas preguntas yo creo que dejan en ridículo al que trata de definir el hombre como objeto de la antropología. Precisamente para salvar este tipo de dificultades introducimos el concepto de material antropológico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto de la antropología? Pues el material antropológico, es decir, un conjunto de objetos, pues como pueda ser un hacha prehistórica, una cerámica, un hueso humano, ¿verdad?, un hueso humano, una máquina, pues un conjunto de relaciones sociales, un idioma. Todas estas cosas no son el hombre, no son hombre. Es decir, se puede llamar humanas, pero no son el hombre, ¿verdad? Y muchas de esas cosas empezarán a ser humanas cuando digan relación con el hombre, pero no son el hombre. El caso más evidente son las famosas ceraunias, las piedras del rayo, ¿verdad?, que hasta Boussier de Perthes pues, fueron consideradas pues como caprichos de la naturaleza, como objetos naturales, ¿verdad?, hasta que Boussier de Perthes se le ocurrió pues advertir que estos objetos que se adaptaban muy bien a una mano, que se podían agarrar, se podía utilizar con ellas, y luego confirmó su hipótesis, que al principio pareció completamente extravagante, confirmó con el descubrimiento de que Tasmania y otras tribus contemporáneas pues utilizaban esas herramientas, ¿verdad? Y entonces aquellos objetos que eran considerados como propios del campo de la geología pasaron inmediatamente a ser parte del campo de la antropología. Entonces el material antropológico pues tiene este sentido, es siempre un sentido más bien descriptivo, puramente que no quiere de ninguna manera, no quiere anticipar ninguna interpretación de carácter metafísico sobre el asunto, sino que simplemente quiere determinar cuáles son cómo se forma el campo de la antropología. Naturalmente se podría intentar muchas clasificaciones del material antropológico, pues por ejemplo distinguiendo las personas, todo lo que sean las personas, todo lo que sean los objetos fabricados o que tienen que ver con el hombre, y los propios hombres, pues claro, los huesos de un yacimiento antropológico pues son también material de antropología. De manera que entonces la antropología, diríamos, ¿de qué trata? Del material antropológico. ¿Cómo se define el material antropológico? Esta es otra cuestión. Y con estos presupuestos ya podemos introducir la necesidad de control de espacio. Entonces, ¿qué es el espacio antropológico? Pues el espacio antropológico, para decirlo de un modo rápido, es el receptáculo, el lugar en donde está incluido el material antropológico. Es decir, así como no es lo mismo el campo magnético de la Tierra que el espacio en el que la Tierra se mueve, ¿verdad?, que implica desde el punto de vista de la gravitación pues el sistema solar y otras galaxias, así tampoco se puede decir, salvo idealismo pues digamos exagerado,
tampoco se puede decir que la antropología únicamente trate del material antropológico, salvo decir que la antropología es autónoma, es independiente de cualquier cosa y que el hombre se puede entender desde sí mismo. Es, por ejemplo, una tesis que ha mantenido, bueno, el siglo pasado, pues Gehlen, ¿verdad? Gehlen, pues me parece que empieza su libro Antropología Filosófica, que tanto ruido ha dado y tan importante es por otra parte, más o menos con este tipo de declaraciones. Durante muchos siglos estamos intentando entender al hombre desde la naturaleza o desde Dios, cuando lo que hace falta es entender al hombre desde él mismo, ¿verdad? Entonces la posición de Gehlen es típicamente antropologista, porque supone que el hombre se puede entender de sí mismo. Y claro, si esto tiene algún sentido, por lo menos si cotejamos esta tesis de Gehlen, que es un discípulo de Marshall, y todo lo que sigue después, pues resulta que lo más parecido el sistema filosófico más parecido a esto que le da cobertura es el sistema de Fichte, es el idealismo absoluto, donde la realidad absoluta es el yo humano, precisamente, no el yo divino, es el yo humano, y todo lo demás está en función del yo humano, es el no yo, y sencillamente lo que llamamos el mundo es el no yo, y a lo sumo el mundo es el intermedio para que los diferentes egos se comuniquen. Es una teoría, por cierto, que vuelve otra vez a resurgir, pues por ejemplo, es una teoría típicamente germánica, ¿no?, que está en Fichte, pero que aparece otra vez, pues por ejemplo en Cassirer, ¿verdad?, cuando se interpreta a toda la cultura como una especie de lenguaje mediante el cual unos hombres se comunican con otros. Es más, el uso hoy día tan popularizado entre los que se dedican sobre todo a análisis de esta índole, de considerar como lenguaje pues a la música, a la pintura, de todo es un lenguaje, ¿verdad?, todo es lenguaje, y todo es comunicación, tiene este fundamento, ¿verdad? Es decir, ¿qué es un objeto cultural? Pues simplemente algo mediante el cual se comunican unos individuos con otros. Esto es precisamente lo que yo sugería que tiene como cobertura filosófica clásica el sistema de Fichte, el idealismo absoluto, y solamente de ese idealismo absoluto cabe hablar de un espacio antropológico, diríamos, de 0 dimensiones, porque no tiene más que él mismo, ¿verdad? Bien, entonces, desde el momento en que alguien se despega de las implicaciones idealistas, de momento simplemente, para decirlo de un modo popular inmediato, de momento en que decimos que el hombre está siempre rodeado de algo que no es el mismo, de momento que suponemos, y esto es el ABC del materialismo, de momento que suponemos que el hombre no se explica de sí mismo, como dice Gehlen, o como intenta decir Gehlen, sino que los hombres están rodeados de cosas naturales y de otras muchas cosas, ¿verdad?, que no son el hombre, es decir, que el hombre no es absolutamente autónomo ni inteligible por sí mismo. Entonces resulta que el hombre, y ahí está la paradoja, el hombre está inmerso en un conjunto de realidades, en un espacio que no es humano, pero sin el cual no podría existir. Pues este espacio aquí como multiplicidad, ¿verdad?, de multitud de cosas que tienen relación unas con otras, este espacio que está envolviendo a los hombres, sin el cual los hombres no pueden explicarse, pero que no son necesariamente humanos, pues estas cosas de ese espacio, esto es lo que llamamos espacio antropológico. Entonces el espacio antropológico pues podría definirse así en líneas generales diciendo que es el conjunto de entidades, de realidades que envuelven al hombre y que son el hombre mismo, y gracias a las cuales el material antropológico puede empezar a ser organizado y entendido, es decir, en un campo, de algún modo. Naturalmente, el conjunto de estas cosas que envuelven al hombre, incluyendo al hombre mismo, pues naturalmente cómo se establecen, ese es el problema. El problema del espacio antropológico que estamos exponiendo es determinar cuáles son las dimensiones de este espacio, por qué, ¿verdad?, por qué son estas dimensiones, si es posible siquiera encontrar algún criterio para clasificarlas y por tanto determinar cuáles puedan ser estas dimensiones, para desde ellas, dimensiones que según hemos dicho tienen que estar establecidas con los propios materiales, digamos, del espacio, para desde ellas poder en principio situar cualquier trozo, cualquier parte del material antropológico. Es la cuestión. Es decir, lo que buscamos es establecer unos ejes
que sean relativamente independientes unos de otros, como hemos dicho, pero porque están disociados pero no separados. Esto quiere decir lo siguiente, y esto es una idea central en todo concepto pues matemático y físico de espacio y lógico de espacio en general. Viene a ser el concepto de Simplot, de algún modo expuesto de un modo más preciso o aplicado de un modo más preciso. Es decir, la dificultad está en entender hasta qué punto los ejes tienen que estar separados unos de otros, pero al mismo tiempo no pueden ser independientes. Por eso introducimos la distinción de disociado y separado, ¿verdad? Esto se puede entender rapidísimamente con un ejemplo geométrico. Los ejes de un espacio tridimensional, un espacio cartesiano, ¿verdad? Pues las coordenadas de cada punto de los ejes y las dimensiones, incluso si es físico, los ritmos de esos ejes pueden ser independientes de los otros ejes, ¿verdad? O habrá figuras que dependan de un eje o de dos ejes, pero sin embargo no son disociables. Es imposible un espacio físico con un solo eje o con dos, ¿verdad? El plano y el eso es imposible. El espacio es tridimensional, por lo menos bien. Entonces, el problema es, bueno, ¿y qué ejes o de qué modo podemos empezar a orientarnos para establecer el espacio antropológico? Realmente es una idea totalmente inaudita en la antropología, porque sería raro que fuera una idea inaudita, claro, que estuviéramos descubriendo algo que no se haya oído nunca. Bien, pues esta es la cuestión que exige, cosa que aquí vamos a hacer un modo muy rápido, que exige pues ciertas confrontaciones históricas muy rápidas para tratar de demostrar cómo siempre, aunque con la terminología, se ha utilizado un espacio antropológico. Por ejemplo, para tratar de definir lo que es el hombre. Cuando se dice el puesto del hombre en el cosmos, ¿verdad? El lugar que ocupa el hombre en el universo. Aquí estamos hablando de términos de espacio, evidentemente. ¿Cuál es el lugar del hombre en el universo? Estamos hablando de espacio, evidentemente, aunque no se le llame así. Y se está hablando de universo, cosa que en fin nadie sabemos lo que es eso del universo, pero en fin, se supone que lo sabe. Por ejemplo, voy a poner 2 o 3 ejemplos rápidos y con esto se aclara este punto de la exposición. Quizá cabría distinguir la etapa, vamos a llamarla prefilosófica, la etapa mitológica. Eso de pre es un modo de decir porque esa etapa se continúa después de la etapa filosófica, entendiendo la filosofía de tradición griega, es decir, la filosofía de Platón y de Aristóteles. A partir de Platón y Aristóteles, antes también no se puede hablar, yo creo, de filosofía. Como ejemplos de espacio antropológico, vamos a decir prefilosófico, no ya solamente en el sentido cronológico, sino en general, pues quizá el más intuitivo, el ejemplo mejor que se me ocurre poner es la doctrina de los gnósticos. Los gnósticos es una secta del siglo II después de Cristo, Valentín, Calpócrates, Basílides, etcétera, quienes, además, esta doctrina que voy a yo a recordar, simplemente esta doctrina para ellos era necesaria para la salvación personal, es decir, que no la ofrecían como una doctrina especulativa, no era una doctrina que había que aprender, conocer y creer en ella para poder salvarse, y solamente los que llegaban a saberla, solamente aquellos sabían el puesto que tenían en la realidad, y esta doctrina era una doctrina del espacio antropológico. Es amplísima, larguísima, pero en 2 palabras más o menos venía a decir lo siguiente. Sería un espacio que contiene, pues no sé, y alguna vez los he contado, pero por encima de los 200 ejes, ¿verdad? 200 ejes habría que tener. Empezaba por los 2 principios primitivos, ¿verdad? El bizos y la sige, aquellos se multiplicaban en otros 2, luego aquellos la tétrada, luego aquellos en otros 2, la ogdóada, luego venía el pleroma, y una vez que ya estaba establecido el pleroma, entonces aparecía Anthropos, aparecía el hombre, ¿verdad? Y entonces venía una serie de sucesiones y de avatares, en el sentido brahmánico, ¿verdad? Una serie de avatares que permitían a ellos pues saber el puesto que ocupaba el hombre en este momento y el que tenía que recorrer para volver otra vez a reintegrarse al pleroma, de algún modo. De manera que aquí tenemos un espacio antropológico utilizado en un contexto mitológico, pero que sin embargo demuestra cómo el espacio está funcionando. Bueno, hay un ejemplo todavía mucho más familiar para nuestra tradición cristiana, ¿no? Cualquier cristiano que lo sea realmente, lo que piensa es lo siguiente. Otra cosa es que deje de ser cristiano, lo que piensa es lo siguiente, la doctrina del pseudo Dionisio de Apagita, de la jerarquía divina. Es decir, un cristiano sabe
que para saber quién es Él en el mundo, tiene que empezar a admitir la Trinidad Divina, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después tiene que admitir la creación de los ángeles, de manera que el hombre está por menos envuelto por la Trinidad. Después, sin ella no puede entender nada, porque precisamente la segunda persona de la Trinidad es la que se va a hacer hombre en la figura de Cristo y va a organizar la historia. De manera que aquí es evidente que en la doctrina cristiana, que tanto tiene que ver con los gnósticos o viceversa, pues la Trinidad son los primeros ejes del espacio, todos los coros angélicos, ¿verdad? Arcángeles, ángeles, serafines, querubines, etcétera. Después vienen pues todo el mundo físico, que se va a crear después de los ángeles, la obra de los 6 días, es una idea evolucionista de algún modo, sucesiva. Después vienen pues las rocas, las plantas, los animales, y viene el hombre. Y luego viene la unión hipostática. Es decir, que aquí en el cristianismo clarísimamente estamos utilizando una idea de espacio antropológico compuesto por multitud de ejes de esta índole. Se podrían multiplicar los ejemplos. Con esto es suficiente un poco para mostrar este contraste, que yo creo que es positivo. Que así como los espacios antropológicos, vamos a llamarles mitológicos o religiosos, ¿verdad?, que tienen su función, que tampoco son gratuitos, ni mucho menos, no son gratuitos ni son productos de la mera fantasía, son productos de varios siglos de acumulación de conceptos, etcétera. Pero la característica quizá del espacio de los filósofos, por decirlo así, utilizado por los filósofos, sería la siguiente: la sobriedad de los ejes utilizados por los filósofos, es decir, el escasísimo número de estos ejes, el escasísimo número, en lugar de ser 200 o millones de ángeles, ¿verdad?, por ejemplo, que nos rodean y que explican al parecer nuestra conducta y nuestro origen, nuestro futuro, pues los filósofos han utilizado muy pocos ejes. Pues, por ejemplo, generalmente tres o cuatro, ¿verdad? Por ejemplo, y saltando muchas referencias, por ejemplo, una pauta muy seguida desde Aristóteles, por ejemplo. Aristóteles son las 3 sustancias. Sí, hay una sustancia que es inmaterial y eterna, e intemporal, e inmóvil, ¿verdad?, que es el primer motorato puro. Después hay un mundo material, eterno, pero móvil, incorruptible, que es el mundo de los astros, y hay otra parte del mundo que es el mundo sublunar, en donde está el hombre, que es eterno también, pero corruptible, es corruptible. De manera que con el espacio aristotélico pues no puede ser más sobrio, porque son 3 ejes, ¿verdad?, tres niveles. Entonces el hombre se le recluye en el espacio sublunar. Esta doctrina, esta concepción tridimensional, digamos, del espacio, se transforma, por razones que ahora no son de caso analizar, pues en la famosa pauta que aparece en los escolásticos, que aparece sobre todo canonizada en la filosofía moderna por el canciller Bacon, llega hasta Kant, hasta Descartes. Ya sabes, serían 3 los puntos, los ejes del espacio antropológico. Por ejemplo, en el modelo más conocido de Wolff o de canciller Bacon, en De Augmentis Scientiarum, será el siguiente: son las 3 famosas ideas: Dios, alma y mundo. Es decir, para que el hombre pueda situarse hace falta primero la idea de Dios, en segundo la idea del mundo, y tercero la idea de hombre. Y entonces con estos 3 ejes se construye la antropología, en la palabra antropología, ya digo, de Bacon, de Descartes, de Kant, etcétera. Y entonces son las 3 disciplinas famosas que Bacon denominó pues el de numine, hablando de lo divino, el de mundo, y el de homine, las 3 grandes disciplinas filosóficas particulares. Bien, estas 3 ideas famosas, claro, fueron sometidas, como bien sabido, a la crítica del racionalismo pues del siglo XVII y XVIII. Culmina en la crítica kantiana, donde estas ideas desaparecen prácticamente, y entonces, para abreviar, se diría que el espacio tridimensional antropológico se reduce a 2 dimensiones, a únicamente 2 dimensiones. Es un espacio que llamaríamos plano, a saber, es el espacio que contiene 2 dimensiones, a saber, la naturaleza y el hombre, sencillamente. Absolutamente todo lo demás se reduce a la naturaleza, que se concibe como única, la naturaleza mecánica o física, y en esta naturaleza sale el hombre. Este espacio bidimensional, yo creo que en el fondo es el que está
en la base de todo el sistema hegeliano. Hegel lo llama de otra manera, que es naturaleza y espíritu, ¿verdad? Pero todo el sistema hegeliano, pues en el fondo, a pesar de su apariencia, porque hay muchas más divisiones y divisiones, pero lo fundamental es esto, es naturaleza y espíritu. Y la naturaleza es la idea antes de sí, etcétera. Bueno, vamos aquí a hablar de Hegel. Simplemente lo que quiero subrayar es que la división de Hegel de su sistema en dos partes, filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu, porque la filosofía del espíritu va por otro lado, en fin, es una cuestión ya de hermenéutica hegeliana que aquí no podemos entrar. Quiero subrayar simplemente que la idea de naturaleza y espíritu son las dos grandes dimensiones, las dos ejes del espacio antropológico hegeliano, y que Hegel, para entender el hombre como espíritu, claro, lo que es el espíritu en sí, lo único que necesita es empezar por la naturaleza. Empezar por la naturaleza. ¿Por qué? Por una razón principal, porque efectivamente Hegel dividía todo en tres, como se dice tantas veces, y su sistema, además de filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu, contiene la lógica. De manera que originalmente lo que se dice es que Hegel dividió la realidad racional en tres partes, a saber, la lógica, la filosofía natural y la filosofía del espíritu. Y la lógica, según muchos lo interpretan, la lógica vendría a ser la versión hegeliana secularizada de Dios, ¿verdad? Bien. Sin embargo, a mí me parece que esto es un error de interpretación total, porque la lógica de Hegel no se ocupa de entidades que están fuera de la naturaleza del espíritu. Es decir, la lógica tiene por objeto la naturaleza y el espíritu. Por consiguiente, no es una tercera entidad, es la naturaleza del espíritu. Y por último, la versión más popular y más conocida de este dualismo la tenemos en el materialismo histórico de Marx, Engels, el Diamant, etcétera, en donde también realmente es la naturaleza, es la dialéctica de la naturaleza de Engels, por ejemplo, es la naturaleza de la cual se destaca al cabo de la evolución pues el hombre, ¿verdad? Y entonces es un espacio realmente bidimensional, un espacio plano. Bien, eso tiene unas consecuencias muy importantes, como es evidente, porque todo el material antropológico, según estas representaciones bidimensionales del espacio antropológico, todas las materiales antropológicos tienen que situarse en el eje de la naturaleza o en el eje del espíritu, ¿verdad? Y entonces absolutamente todo lo que existe es o una cosa o la otra, es el dualismo, un dualismo como se quiera, que termina naturalmente en un monismo, pero que nadie se atreve a dar el paso porque no se puede, como natural. Entonces, pues por ejemplo, ¿qué pueda ser una obra artística? ¿Qué pueda ser un grupo social? ¿Naturaleza o espíritu, verdad? Pues será parte natural y parte de espíritu. Y entonces con estas dos funciones pues trata de explicar todo, ¿verdad? El materialismo histórico en gran parte es esto. La gran dificultad y la gran limitación, a mi juicio, del materialismo histórico, porque no vamos a hablar aquí de Hegel, la gran limitación del materialismo histórico, que es realmente la visión ordinaria hoy día de prácticamente todos los científicos, pues físicos, biólogos, etcétera, que prácticamente reducen todo al eje de la naturaleza, al mundo natural, y el hombre pues es un episodio más de una parte más de la naturaleza, más o menos perdida o importante, o que está en el vértice de la jerarquía. En fin, eso ya es cuestión de variedades, pero lo importante es que el hombre siempre se destaca de algún modo de la naturaleza, siempre se destaca, pero con diferentes interpretaciones, pero siempre son dos ejes a lo sumo, dos polos, ¿verdad? Pues la dificultad es que todo el mundo, que se suele llamar filosofía del espíritu precisamente, queda reducido o al hombre o a la naturaleza. Es decir, queda reducido o bien a secreción del cerebro, los pensamientos son secreción del cerebro, y concretamente todo lo que tiene que ver con la religión, con los númenes, con los dioses, queda necesariamente reducido o bien a naturaleza o bien a espíritu. A espíritu en sentido subjetivo, claro. Entonces, cuando se habla de religión, cuando se habla de los dioses, ¿qué son los dioses? Pues los dioses tienen que ser exclusivamente o son seres físicos, por ejemplo el firmamento, que es Zeus Pitar, sería el firmamento, la famosa discusión de Petaccioni con Virgen Smith. El Dios es el firmamento, el cielo brillante, ¿verdad? El que todavía, dicen ellos, está presente en la invocación Padre nuestro que estás en los cielos, es el cielo lo que sería Dios.
el origen de la idea de Dios sería una parte de la naturaleza, o bien serían los astros, ¿verdad? Serían los astros, la teoría astral, el panbabilonismo que se llama, o bien todo lo que llamamos los dioses serían simplemente pues proyecciones del hombre, aquello que dijo Feuerbach, aquella famosa frase de Feuerbach: los hombres crearon a los dioses a su imagen y semejanza. Entonces simplemente los dioses son parte del espíritu, diríamos, espíritu subjetivo de contenido psicológico, una palabra. Bien, naturalmente una cosa es el poner en duda o incluso negar la existencia de los dioses, de los espíritus independientes de la naturaleza, y otra cosa es reducir esto a dos ejes. Y la razón es la siguiente, que tiene que haber tres ejes, porque hay una clasificación que no es arbitraria, sino que es casi empírica, que es la siguiente. Y este es el fundamento principal de la teoría de los tres ejes del espacio antropológico. Nosotros tenemos que aceptar, yo creo, casi como axiomáticamente, que parte del espacio antropológico tiene que ser aquel material antropológico que está constituido por los propios hombres. Por los propios hombres. Eso parece absolutamente imprescindible, claro. Cualquiera que sea como se... Ahora bien, las relaciones entre estos hombres, vamos a visualizarlos incluso como individuos físicos, ¿verdad? Como individuos físicos, como sujetos corpóreos. La mayor parte de estos hombres, pues, son, vamos a suponer que sean 140.000 millones de hombres, según cálculos que ha habido, ¿verdad? Estos hombres entre sí constituyen una serie de interrelaciones, si lo repitamos por puntos, para no llamarles hombres, para que estas relaciones tampoco sean sociales, es decir, para que no sean sociales, pues si llamamos sociales ya estamos incluyendo demasiada interpretación. Por eso nosotros decidimos recurrir a un artificio que consistía en dibujar un diagrama en donde los hombres del material antropológico los repitamos por puntos, los unimos mediante un círculo, y entonces las relaciones entre estos puntos llevamos un eje circular tomado del diagrama para no prejuzgar si aquello es social, si es psicológico, simplemente para no prejuzgar nada, ¿no? Simplemente para indicar qué es lo que queremos decir con eje circular. Pero, como hemos dicho también, hay también otras realidades que envuelven al hombre, las cuales pues no son humanas. Suponemos que no son humanas en absoluto, ni se parecen absolutamente a los hombres, en el sentido de que son impersonales, de que carecen de vis apetitiva, de vis cognitiva, de sentimientos, de razón, de conocimiento, pues lo que son las rocas, lo cual es una tesis que hay que discutir contra el panilozoísmo y cosas de ese tipo, ¿no? El panpsiquismo. Nosotros suponemos, damos por supuesto que, pues qué sé yo, que un compuesto puramente molecular, inorgánico, pues no tiene nada que ver con el hombre, es impersonal, pertenece a la naturaleza precisamente. De manera que ya tendríamos un conjunto de realidades sin las cuales los hombres no podrían subsistir, y estas realidades, si las dibujamos también como puntos, de algún modo envolviendo al hombre, de suerte que trazamos unas rectas que van desde los puntos del círculo aquel a estos puntos representativos, tampoco decimos qué, ni queremos prejuzgar nada. Entonces establecíamos unos radios, y todo lo que se ponga en aquellos radios, es decir, que tengan que ver con los hombres y aquellos puntos, le llamamos el eje radial. De manera que el eje radial tiene ese objeto de eliminar todo tipo de interpretación metafísica o filosófica muy definida del asunto. Y entonces, ¿hemos agotado el espacio antropológico? Pues la respuesta sería que no. ¿Por qué? Porque existen o pueden existir algunas entidades que, no siendo hombres, definidos en su momento como sea pertinente, que no siendo hombres, tampoco son redes impersonales, sino que son unas entidades que están intermedias entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque no son hombres en absoluto, pero sin embargo tienen un comportamiento muy distinto del que pueda tener, pues que sea una molécula de carbono, ¿verdad? Tiene un comportamiento que se parece al humano. Es decir, por eso aquello que decía de San Agustín, cuando veo la semejanza con ellos, que yo tengo con ellos, me enardezco
cuando veo la diferencia me aborrezco, me horrorizo, me aterrorizo, ¿verdad? Entonces, según esto, habría la posibilidad, por lo menos, la posibilidad de reconocer, y la necesidad de la posibilidad de reconocer un cierto tipo de entidades que ya no pertenecían al eje circular, ni tampoco al eje radial, sino que se podrían representar en unas líneas que forman ángulo con los dos círculos que hemos citado, y por esto a estos objetos que pudieran incluirse, inscribirse en estos ejes, le llamaríamos el eje angular. Entonces, según esto, tendríamos tres ejes del espacio antropológico: el eje circular, el eje angular y el eje radial. Y, naturalmente, la cuestión importante es ahora determinar qué parte del material antropológico son los ejes, pertenecen al eje radial, al eje circular y al eje angular. Porque resulta que hay materiales que pueden agotarse prácticamente en un solo eje. Por ejemplo, todo el campo, las cuestiones relativas a la circulación de mercancías, de la economía política, del valor de cambio, etcétera, todo esto pertenece al eje circular. Esto lo demostró perfectamente Marx. El valor de cambio, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con el cambio pertenece enteramente al eje circular. Todo lo que pertenece al diálogo de los hombres, al lenguaje, una palabra, es del eje circular. Está dentro del eje circular. Y las relaciones entre los hombres. Pero lo que pertenece, pues por ejemplo, las relaciones con la naturaleza, esto ya pertenece al eje radial, ¿verdad? Pues todo lo que tiene que ver con la alimentación, vamos, es indefinida la enumeración de entidades que se pueden incluir, que se deben incluir. Y entonces, en el eje angular, ¿qué es lo que incluiríamos? Pues habría que incluir, si pudiésemos identificar, naturalmente, y si pudiésemos identificar qué tipo de entidades que no son humanas ni impersonales pertenecen a la definición de eje angular, qué tipo de entidades podríamos incluir allí, porque estas entidades serían la base de una teoría de la religión, naturalmente, que sustituiría a la antigua teoría metafísica, porque naturalmente estas entidades tienen que ser materiales y corpóreas, según hemos definido. Todo el espacio antropológico está rodeado de entidades corpóreas, por tanto, lo que pertenece al eje angular también tiene que ser corpóreo, tiene que tener sujetos corpóreos. Otra cosa es identificarlos. Pues, es decir, no pueden ser espíritus angélicos, ni pueden ser, pues qué sé yo, dioses infinitos, tienen que ser entidades corpóreas, sujetos corpóreos. Bien, la identificación que se puede hacer aquí es múltiple, hay múltiples discusiones, se puede hablar de los demones del helenismo, se puede hablar de los extraterrestres, etcétera. En una palabra, la tesis que nosotros mantenemos es que los habitantes, diríamos, del eje radial, del eje angular, pues se identifican precisamente con cierto tipo de animales pues teriomorfos, generalmente mamíferos, aves, reptiles, que han mantenido relaciones con los hombres desde el principio, que no son ni circulares ni son tampoco radiales. Es decir, no son relaciones que los hombres hayan mantenido con ellos para efectos de considerados como hombres, como ahora se hace, ¿verdad? El proyecto Gran Simio me refiero, ni tampoco son relaciones de carácter pues puramente alimenticio, por ejemplo, donde los animales son depósitos de proteínas, por ejemplo, sino que son otro tipo de relaciones que los hombres habrían tenido con los animales y que estarían representadas en las cavernas paleolíticas, de suerte que entonces lo que llamamos religión en general pues sería la relación de estos hombres con unos animales vistos o percibidos como númenes, que establecían una relación angular, lo cual da lugar a una teoría de religión que supone, a nuestro juicio, una crítica radical concretamente al materialismo histórico y a la interpretación sistemática de la religión como si fuese una invención subjetiva de los hombres, movida por los sacerdotes o por las proyecciones de los hombres, etcétera, por las alucinaciones, etcétera, porque ahora la religión empezaría a jugar de un modo especial en la historia del hombre, puesto que las relaciones con los números eran reales, porque los animales eran reales. Bien, entonces la idea de espacio antropológico queda más o menos así ya perfilada, porque entonces resulta que hay contenidos o materiales de espacio antropológico que pertenecen a un eje solo, como hemos dicho, que pertenecen a dos ejes, ¿verdad? Que pasa en geometría, que pertenecen a los tres ejes, y hay multitud de, por ejemplo, el ejemplo, ya para terminar, el ejemplo más inmediato, yo creo que se puede citar,
de utilización del espacio antropológico para analizar una sociedad humana, pues es una sociedad política. Y una sociedad política pues sería una realidad antropológica, claro, evidentemente, que exige un espacio de 3 ejes, precisamente, y que solamente en un espacio de 3 ejes puede funcionar. Es decir, una sociedad política supone, por de pronto, unas relaciones entre hombres muy específicas, es decir, una relación de tipo circular. En este eje circular de una sociedad política están incluidas, por ejemplo, todas las relaciones de poder legislativo, que exclusivamente se agotan completamente en el eje circular, el poder judicial y el poder ejecutivo, como natural. Los 3 famosos poderes de Montesquieu se incluyen totalmente en el eje circular, que constituyen lo que llamamos nosotros la capa conjuntiva de la sociedad política. Y la sociedad política tiene una capa conjuntiva que está precisamente encajada en el eje circular. Pero una sociedad política, salvo para el que no crea que se puede agotar lo que es una sociedad política en términos pues puramente jurídicos, una sociedad política no puede funcionar absolutamente sin una economía, sin un trabajo, sin una actividad básica, basal, la base, vamos a la infraestructura, la base, y toda esta base económica que supone el aprovechamiento de las fuerzas naturales, la transformación, etc., todo esto está en el eje radial, evidentemente. Y entonces a este eje radial del espacio antropológico corresponde en la sociedad política pues todo lo que tiene que ver con la tributación, con el trabajo, con la producción, con la planificación, etcétera. Pero queda un tercer eje, ¿no?, del que forman parte todas las sociedades políticas y que además todavía siguen funcionando como tales. Es decir, no hay ciudad y estado en cuya bandera no figure un águila bicéfala, ¿verdad?, o un león, pongamos por caso, ¿verdad?, y sin contar la relación total, ¿verdad?, total de las sociedades políticas con los dioses, ¿verdad? Es decir, todo poder viene de Dios, ha sido la frase de San Pablo, que todavía lo hemos visto en las monedas, por la gracia de Dios, ¿verdad?, que hemos visto en las monedas de los jefes de Estado. Es decir, que realmente todos estos componentes de una sociedad política tan difíciles de establecer, porque naturalmente la hipótesis de que la religión es simplemente un mecanismo de los políticos para engañar al pueblo, aquella de Napoleón, ¿verdad?, un cura me ahorra 10 gendarmes, claro, es una doctrina a mi juicio muy grosera, porque la función de los dioses en la sociedad política ha sido tan decisiva que no puede, a mi juicio, de ninguna manera explicarse como simples engaños o mecanismos de proyección psicológica, ¿no? Es otra cosa, no se niega que los haya. Y la primera relación con algo que no es humano, de la sociedad política con algo que no es humano, pues nos dan textos, por ejemplo, tan evidentes como los de Platón. ¿Por qué se formó la ciudad? Respuesta de Platón, pero completamente, diríamos, casi como describiendo lo que le ha encontrado, lo que está viendo. Pues la ciudad se forma cuando se hacen una serie de empalizadas donde los hombres se refugian para defenderse de los animales. Claro, los animales constituyen el eje angular desde el punto de vista nuestro. Los animales son algo más que animales que nos atacan, son númenes. Y entonces todavía quedan como residuos, como reliquias, ¿verdad?, como vestigios de aquella situación, pues el culto a los animales, que están en la base pues de todos los imperios faraónicos, chinos, aztecas, etcétera, etcétera. De allí los animales después se han transformado en dioses, precisamente dioses de los filósofos, en dioses, bueno, después no, prácticamente todavía siguen los animales funcionando. Pero en todo caso quiere subrayar que el eje angular sigue teniendo una importancia decisiva en política y que en algún sentido define también todo lo que ponemos en la capa llamada cortical, es decir, todo lo que define una sociedad política con respecto a otras sociedades distintas de la suya, que en principio son consideradas, hasta hace muy poco tiempo, son consideradas como sociedades de animales, prácticamente, de bárbaros, de alguien que no son hombres. Esto se ve en los clásicos, ¿verdad? Es decir, lo que no está dentro de nuestra propia comunidad política, la sociedad política, pues son bárbaros, es decir, son prácticamente animales, son animales parlantes. Y entonces, en una palabra, el espacio antropológico pues
constituye así un instrumento teórico de análisis del material antropológico, en donde el análisis de cada material en un eje, en dos, en tres, en todas las combinaciones que caben, porque claro, con dos ejes no se puede hacer ninguna combinación, ¿verdad? Con tres ejes ya caben de dos en dos, A con B, A con C y B con C, pero además caben las combinaciones de los tres, de dos con uno, etcétera. Es decir, la riqueza de análisis se multiplica, y entonces pues se abre un camino a la antropología, por lo menos para poder disponer de un espacio en donde fijar estos ejes. Digamos el tiempo y dejamos el espacio absoluto puro, pues entonces estamos con lo que se llama espacio geométrico, concedo también pues muy incorrecto, porque precisamente, y aquí empezamos a entrar ya en la cuestión, porque precisamente el espacio de los geómetras pues no es el espacio absoluto precisamente de Newton, que es un concepto muy peculiar y muy particular de espacio. El espacio de los geómetras primero es muy variado, porque hay espacios de una dimensión, espacio como la línea, espacio de dos dimensiones, el plano, espacio de tres dimensiones, el sólido, espacios de 9 dimensiones, espacios de Hilbert. Es decir, hay multitud de tipos de espacios, y el que más nos interesa, el que más me interesa aquí subrayar, es el espacio vectorial, los espacios vectoriales. ¿Por qué? Porque los espacios vectoriales ya contienen inmediatamente direcciones, ya son direccionales, ya no son amorfos, de forma que incluso el concepto de espacio escalar geométrico pues es un caso particular de espacio vectorial cuando los vectores se neutralizan. De manera que entonces la idea de espacio geométrico ya empezamos a ver que no es tan absoluta como parecía con respecto al espacio de Newton, por ejemplo, porque estas direcciones resulta que solamente tienen sentido de un modo u otro con relación a operaciones del hombre. Es decir, es un espacio antrópico, por tanto, un espacio antrópico utilizado aquí en el sentido que estos últimos años utilizan los físicos a cuenta del llamado principio antrópico. Es decir, antrópico no quiere decir aquí, por tanto, que sea un espacio antropológico. Es distinto. Antrópico quiere decir que tiene relación con el hombre, con los hombres. Y entonces este espacio antrópico resulta que está mucho más cerca de lo que, al parecer, porque aquí hay discusiones infinitas entre los lingüistas y los filólogos, entre la etimología, el origen etimológico del concepto de espacio. Espacio es un término español, claro, muy antiguo, me parece que es el Cantar del Cid, en el primer lugar donde aparece, pero que viene del latín spatium, y que a su vez, según intérpretes, Mellé, por ejemplo, Mommsen, pues tendría que ver con una palabra del griego dórico que se llama spadium, que a su vez tendría que ver con stadium, de manera que el espacio empieza a ser un estadio, más o menos, es decir, un campo para correr, que es el sentido original español. Entonces, espacio sería un campo para correr. A su vez, algunos lo asocian espacio con, por lo tanto, algo finito, manejable, y que está abierto, que sirve para correr, que está vacío, que no tiene obstáculos, ¿no? Lo cual también se conecta muy bien con otra teoría que hay sobre el origen de la palabra spatium, que la vincula con la palabra pateo, que es estar patente, frente al ateo, que es estar latente. O sea que entonces espacio empieza ya a darnos la imagen originaria de... Vamos a exponer ahora la idea de espacio antropológico. Primero conviene, creo yo, comenzar con unas palabras relativas a esta expresión que puede sonar un poco rara al que no está acostumbrado, de la combinación de espacio y antropológico. Porque espacio, claro, es un término que generalmente se asocia a la geometría. Espacio se asocia a la geometría. Y decía, por ejemplo, Maurice Schlick, el fundador del Círculo de Viena, que del espacio no se puede decir nada más que geométricamente. Por tanto, claro, si seguimos la recomendación de Maurice Schlick, espacio antropológico sería un sinsentido, una metáfora,
sería quizá querer aplicar conceptos geométricos a lugares que no lo son, etcétera, etcétera. Por eso es conveniente un poco, comenzar tranquilizando, ¿verdad? O salvando objeciones de muchas personas que se extrañen ante la expresión espacio antropológico. Pues un poco analizando brevísimamente, porque el asunto naturalmente es muy amplio, analizando qué es espacio, qué entendemos por espacio, y cómo esta idea de espacio incluso pues reduce al concepto geométrico de espacio. Es decir, el espacio geométrico es un caso particular del espacio tal como vamos a hablar. Bueno, espacio, evidentemente, pues lo que todo el mundo entiende, pues yo creo en la época moderna o contemporánea, espacio es el espacio cósmico, el espacio físico. Se habla de naves espaciales, se habla de el espacio cósmico, se habla de cosmonautas, es decir, que espacio alude inmediatamente al espacio físico como algo envolvente. Ese espacio físico, ¿cómo se entiende? Pues lo entendemos generalmente, todo el mundo, yo creo, todo el mundo, pues como una especie de continente vacío, un receptáculo en principio sin límites, ilimitado, lo cual no es lo mismo que infinito, ¿verdad? Esta distinción, porque ya sabemos que está establecida por Einstein, es decir, que no es lo mismo el espacio ilimitado que el espacio infinito. Y este espacio, la imagen seguramente que tenemos más próxima de él, porque ha sido canonizada por la ciencia mecánica, es el espacio absoluto de Newton, sencillamente. El espacio absoluto de Newton, que es un espacio isótropo, es un espacio amorfo, probablemente sin formas, no tiene direcciones ninguna, es completamente un espacio vacío. Por lo tanto, un espacio formal, es una pura forma. Es la misma idea de espacio que recogió Kant, que le llamó precisamente así, una forma a priori de la sensibilidad, y por lo tanto esta es la idea de espacio, creo que se ha extendido en toda nuestra cultura. Es más, Spengler, en La decadencia de Occidente, pues que cuando distingue las diferentes culturas, entre las características de la cultura nuestra, lo que él llama cultura fáustica, pues considera precisamente el espacio. Dice que lo característico de la cultura fáustica es el espacio infinito, un espacio infinito que, a diferencia, por ejemplo, de sin límites o ilimitado, bueno, Spengler no distingue como naturalista esta distinción, pero un espacio infinito ilimitado, a diferencia, por ejemplo, de la cultura egipcia, según él, que es un espacio lineal, el espacio infinito sería tridimensional, a diferencia de la cultura griega, en donde el espacio sería finito, precisamente por la aversión que tenían los griegos y prácticamente Aristóteles al infinito. El espacio tiene que ser finito y el mundo es finito, porque si no, no habría mundo, no habría unidad entre sus partes, etcétera. Bueno, total, que este espacio que se suele llamar espacio newtoniano, es físico, espacio absoluto. ¿Absoluto por qué? Porque está retirado de toda relación a cualquier cosa. Es decir, el espacio es totalmente vacío, esa es la cuestión. El espacio es vacío y entonces es absoluto por eso, porque no depende de nada. Sería un receptáculo en cierto modo formal, Kant, o bien, y ahí está la parte interesante de Newton, o bien sería el propio Dios, sería la propia presencia física de Dios, como dice el propio Newton en la óptica, cuestión 31 me parece. Pues allí el espacio es el sensorio de Dios, por tanto es absoluto, porque Dios es absoluto. De manera que la idea de este espacio es la que, retirándole, porque este espacio va siempre ligado, cuando es cósmico, al tiempo, el espacio-tiempo de Minkowski. Cuando le